Hola, postdata de Westfield. ¿Qué puedo hacer por ti? Hola, me gustaría reportar una actividad sospechosa. De acuerdo. ¿Y cuál es la actividad sospechosa? Mi vecino ha tenido las luces encendidas durante 3 semanas, excepto que nadie entra ni sale de la casa. Varias bombillas están comenzando a quemarse debido al prolongado tiempo de uso. ¿Y no has visto a tu vecino? Ni siquiera una vez en 3 semanas. Bien, de acuerdo. ¿Cuál es la dirección? Enviaremos una unidad para revisar. Seguro. Es la avenida Hillside 431, en Westfield. La casa se llama Brisk Knoll. A las 10 de la noche, los oficiales Jelesnik y Haller llegaron a la avenida Hillside número 431. Golpearon la puerta varias veces sin obtener respuesta. Buscando investigar más, se movieron por la casa, entraron por una ventana abierta y empezaron a explorar. La casa estaba desprovista de vida y tenía un leve olor fétido que los animó a moverse más hacia el lado. Mientras se movían por la despensa, encontraron manchas de sangre en la madera debajo de ellos, como si algo hubiera sido arrastrado. Siguiendo las marcas hasta el salón de baile, encontraron algo que conmocionaría a la tranquila comunidad de clase media de Westfield. Esta es la casa de Robert Bob Clark. Vive aquí con su esposa Dolores, donde tienen un matrimonio feliz y tranquilo juntos. Bob es un contador experimentado y altamente calificado, que trabaja como contralor en la firma local Medrea Joyner Kirkman Woody. Bob creció en un hogar religioso que iba a la iglesia con frecuencia. En su antigua dirección en Denver, era un miembro activo de la congregación, asistía a reuniones semanales y organizaba el servicio de transporte compartido para otros miembros de la iglesia. Conoció a Dolores en un evento de la iglesia y descubrieron que tenían intereses y experiencias en común. Ambos eran luteranos devotos y ambos habían servido previamente en el ejército, con Bob siendo un veterano tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra de Corea, y Dolores siendo una secretaria. En 1985, celebraron su relación de la mejor manera que pudieron. Se casaron. 2 años después, se mudaron a Virginia para establecerse en esta bonita casa, en un barrio de clase media para vivir pacíficamente juntos como miembros respetables y valorados de su comunidad. Los oficiales Jelesnik y Haller entraron al salón de baile y encontraron 5 sacos de dormir ocupados, uno al lado del otro en la esquina. Los oficiales llamaron a las figuras esperando que alguien se levantara. Nadie lo hizo. Rápidamente se hizo evidente que las 5 personas habían fallecido. La música clásica sonaba a través del intercomunicador de la casa, y la mayoría de las luces estaban encendidas. Las que estaban apagadas lo estaban porque las bombillas se habían quemado por el uso excesivo. Extrañamente, la casa estaba muy fría, con el termostato ajustado a 50 grados Fahrenheit. Había 5 víctimas, 2 eran mujeres adultas, 2 niños pequeños y una niña pequeña. Fueron identificados como la familia List, el padre y esposo. John estaba desaparecido.
Se llamó a detectives e investigadores de la escena del crimen para catalogar y rastrear la propiedad en busca de rastros de lo que sucedió. Luego comenzó la búsqueda del esposo, John List. Lo que dificultó esto es que no había absolutamente ninguna evidencia de quién era John, aparte de testimonios de testigos mal relatados. Mientras la policía registraba la casa en busca de material de referencia, descubrieron que todas las fotos familiares que podrían haber mostrado la apariencia de John habían sido destruidas, encontrando solo algunas fotos antiguas de baja resolución de él de joven. En los próximos 12 meses, la policía entrevistó a cientos de personas, siguió y reexaminó evidencias y pistas, sin encontrar mucho para ayudar a localizar a John. La última evidencia revelada fue el hallazgo del coche de John List en el estacionamiento de largo plazo del aeropuerto John F. Kennedy, sin registro ni pruebas de que hubiera abordado un avión o comprado un boleto. Después de eso, la pista y el caso se enfriaron, pero el FBI incluyó a John en su lista de los delincuentes más buscados, en parte porque en 1972 fue considerado sospechoso en el infame caso de secuestro aéreo de Dale B. Cooper, porque tenía cierta semejanza superficial con el sospechoso, y había desaparecido justo 2 semanas antes de que ocurriera el secuestro. Pasó el tiempo, se encontraron cada vez menos pistas y, finalmente, el caso se enfrió por completo. John estaba muerto o había desaparecido con éxito. La pista de los asesinatos cometidos por John List se había enfriado 19 años antes, y el asesino, identificado gracias a una nota de confesión dirigida a su pastor local, seguía prófugo. Había asesinado con éxito a su familia y desaparecido, evadiendo la captura durante 19 años a pesar de estar en la lista de los más buscados del FBI. El 21 de mayo de 1989, la segunda temporada del reality show estadounidense Los Más Buscados de América, presentado por John Walsh, quien buscaba al asesino de su propio hijo, emitió su episodio 66. El episodio presentó un quíntuple homicidio en Westfield, Nueva Jersey. El episodio era sobre John List. Se expuso el crimen con sus pruebas, y John Walsh conversó con algunos agentes que habían trabajado en el caso. También habló con un artista forense llamado Frank Bender, quien creó un busto de arcilla de List no como se veía en el momento de las únicas fotos que tenían, sino usando su aproximación de cómo List podría verse en 1989 como un hombre de mediados de los 60 años. 21 millones de personas vieron el programa propio de Fox mientras se transmitía esa noche. Entre sus fanáticos estaba Bob Clark, a quien le gustaba ver para intentar descubrir cómo se cometieron los delitos y dónde podría estar escondiéndose el criminal. Esa noche en particular, Bob y su esposa Dolores se perdieron el programa porque estaban asistiendo a la iglesia. A 2/3 del camino a través del país en Denver, la familia Flannery estaba viendo esa misma transmisión. Wanda Flanner había sido amiga de Dolores Clark cuando vivía en Denver con su esposo Bob, y Wanda miró con la boca abierta de asombro, mientras se mostraba el busto de arcilla en la televisión. Tras finalizar el programa, ella y su familia se sentaron a discutir lo que acababan de ver. Estaba absolutamente segura de que había visto al hombre representado en el busto antes. Su cabello tenía otro color, pero el rostro era idéntico. Su esposo era más escéptico y había notado una marca distintiva, una cicatriz de operación mastoidea detrás de la oreja en el busto, y le preguntó a su esposa si había visto esa cicatriz antes. Ella respondió nerviosamente que sí lo había hecho. En las oficinas de America's Most Wanted, Frank Bender se angustiaba por si su representación en busto había sido lo suficientemente buena, tratando de capturar al amable y tranquilo hombre de iglesia en el busto, mientras mantenía las características correctas, y envejeciéndolo 40 años había sido difícil. Pensó para sí mismo que probablemente no llevaría a nada nuevo en el caso, pero se demostraría que estaba equivocado.
El programa condujo a alrededor de 200 llamadas, la mayoría de las cuales no llevaban a ninguna parte, excepto por dos. Un llamador anónimo de Richmond, Virginia, había dicho que el busto coincidía con un contador local, lo cual era un buen comienzo porque la semejanza coincidía, y esta fue la primera pista que también daba la ocupación correcta, contador. Pero el llamador colgó antes de dar más detalles. La segunda llamada sería mucho más reveladora. John List nació en Bay City, Michigan, de padres luteranos que crecieron en la religión luterana, continuando hasta el día de su muerte. Su padre era un autoritario estricto que creía firmemente en que todas las personas deberían ser autosuficientes y cuidarse a sí mismas. Tras la secundaria, fue técnico de laboratorio en el Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Se graduó de la Universidad de Ann Arbor con un título en Administración de Empresas y luego obtuvo una maestría en Contabilidad. En 1950, comenzó la Guerra de Corea y se intensificó, y John fue llamado nuevamente al servicio activo en el cuerpo financiero. Durante su estadía en Virginia, conoció a Helen, una viuda del servicio militar. Un año después se casaron en Baltimore, no en el estado de Virginia donde estaban viviendo actualmente. John no descubriría hasta mucho después por qué Helen prefería casarse en Baltimore. Después de dejar el ejército en 1952, John consiguió un trabajo en Detroit y luego se mudó a Kalamazoo para ser supervisor de auditoría en una empresa, donde nacieron sus 3 hijos. List sobresalió en su trabajo y ascendió rápidamente a supervisor general de contabilidad, a pesar de que su esposa Helen comenzó a comportarse erráticamente y se convirtió en alcohólica en secreto, lo que generó muchas discusiones agresivas entre ellos. Obtuvo otra gran promoción al mudarse a Rochester como director de contabilidad en Xerox. 5 años después, se convirtió en contralor de un banco en Jersey City, Nueva Jersey. Luego se mudó a una mansión de 19 habitaciones llamada Brisk Knoll y llevó a su esposa, hijos y madre a vivir con él. Finalmente sintió que tenía lo que todos en América persiguen, lo que las personas de todo el mundo emigran a los Estados Unidos con la esperanza de lograr: el sueño americano. En 1930, varios estados de Estados Unidos introdujeron leyes que exigían análisis de sangre a las personas antes de otorgarles una licencia de matrimonio. Aunque Fleming descubrió la penicilina en 28, era difícil producirla en cantidades utilizables, por lo que su uso no estaba extendido y sus aplicaciones no se habían explorado completamente. Así que mientras hoy muchas enfermedades son muy tratables gracias a los antibióticos, en aquel entonces esas enfermedades eran tanto rampantes como intratables. Una de esas enfermedades era la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa, complicada y potencialmente mortal. Los síntomas de la sífilis dependen del tipo que tengas. Las etapas primaria y secundaria tienen síntomas visibles que generalmente alertan a alguien sobre la presencia de la enfermedad, pero cuando avanza a su etapa terciaria, la enfermedad se traslada a su cerebro, y todos sus síntomas se vuelven neurológicos, que incluyen pero no se limitan a demencia, cambios de personalidad, psicosis, delirios y depresión. Gracias a las normas sociales y las leyes de la época, se desalentaba el uso de anticonceptivos, y para intentar prevenir la propagación del virus, todos los estados de los Estados Unidos requerían que las parejas se hicieran una prueba de sangre para la sífilis, excepto uno. A pesar de destacar en roles de contabilidad a lo largo de su carrera, el Banco de la Ciudad de Jersey atravesó momentos difíciles y finalmente cerró sus puertas, dejando a John desempleado y sintiéndose avergonzado por la pérdida de su trabajo. John no le contó a su familia. En cambio, se levantaba cada día, se vestía con su traje de negocios, desayunaba y salía de casa como si aún tuviera trabajo. Regresaría a casa después de las 5 de la tarde, como cuando trabajaba.
Pasaba el día sentado en la estación de tren o buscando un nuevo trabajo. Empezó a costear su estilo de vida desviando fondos de las cuentas de su madre, ya que le avergonzaba demasiado pedir asistencia social, recordando la rígida postura de su padre de que las personas deben valerse por sí mismas. Luchando por encontrar trabajo y mantener a su familia, y constantemente peleando con su esposa, llevarían a John a una solución que cualquier persona normal y cuerda nunca consideraría. Tras 18 años casados, las tensiones del matrimonio empezaban a notarse. Helen se había vuelto más agresiva y errática con el tiempo, humillándolo regularmente en público y comparando su potencia sexual de manera desfavorable con su primer esposo. John decidió llevarla a un examen médico completo para ver si se podía hacer algo para ayudar. Fue durante este examen que se descubrió la causa de todos sus problemas de comportamiento, y posiblemente el alcoholismo. Sífilis. Helen contrajo sífilis de su primer esposo antes de que él muriera, pero por miedo y vergüenza, ocultó los síntomas y no buscó tratamiento para la enfermedad. Cuando conoció a John, las etapas primaria y secundaria ya habían concluido, sin dejar síntomas visibles. Esta fue la razón por la que presionó a John para casarse después de solo un año, y según el relato de John, ella había mentido acerca de estar embarazada para lograr esto. También por eso insistió en casarse en Baltimore, ya que era el único estado de Estados Unidos que no exigía una prueba de sífilis antes del matrimonio en ese entonces. Desafortunadamente para las listas, para cuando se reveló esta información, la enfermedad ya había causado un daño rampante en su cerebro, que no se podía reparar. Los cambios de comportamiento persistieron, incluso con el tratamiento antibiótico ahora disponible. El 1 de junio, el agente del FBI Kevin August y otros 3 agentes del FBI llegaron a Midlothian y tocaron la puerta de una casa en una parte tranquila de la ciudad. La puerta se abrió y reveló el rostro de Dolores Clark. El agente August mostró su placa y anunció su identidad mientras preguntaba si podía hablar con su esposo, pero él no estaba en casa. El agente entró a la propiedad mostrando a Dolores fotos y bocetos del busto hechos por el artista del FBI, explicando su presencia. Dolores estaba en 2 estados de ánimo. No podía creer que su tranquilo esposo fuera John List, pero el parecido era innegable, especialmente la cicatriz mastoidea. También recordó unos años antes cuando su amiga y vecina Wanda le había mostrado un artículo de un tabloide que presentaba el boceto policial de John List, que Wanda había dicho que se parecía mucho a su ladrón. En ese momento lo descartó, incapaz de imaginar que un hombre de iglesia tan agradable pudiera hacer algo tan horrible, como asesinar a su familia, pero ahora su mente volvía a esa conversación. Ella le dijo a los agentes dónde trabajaba Robert, y 2 agentes abandonaron la propiedad para ir a detener a Bob. Los agentes entraron a las oficinas del empleador de Bob y pidieron hablar con él, quien se encontraba haciendo copias en la sala de Xerox. La recepcionista preguntó si querían que ella fuera a buscarlo. Ellos respondieron rápidamente que no, y hicieron 2 preguntas. Número 1, ¿dónde está la sala de copias de Xerox? Número 2, ¿hay una salida trasera del edificio? Ella les indicó la dirección de la sala de copias. Los agentes encontraron allí a un hombre de mediados de los 60 que coincidía con la descripción del asesino, caminando por el pasillo con papeles en sus manos. Robert Clark. Llamaron con autoridad, esperando que él huyera de inmediato. Sí, respondió levantando la vista de sus papeles. Somos del FBI. ¿También eres el individuo anteriormente conocido como John List? Mostraron los bocetos y la foto del busto, esperando que se percatara de que estaba acorralado. En cambio, respondió con calma, no. Bob Clark fue arrestado y llevado a custodia. A pesar de múltiples entrevistas, insistió en su inocencia, alegando una confusión de identidad, ya que él era Bob Clark, no John List.
Bob se fue con calma, a pesar de afirmar que era un arresto falso. Cooperó sin quejas y generalmente fue educado y bien educado. Aceptó ser extraditado a Nueva Jersey y también aceptó que se tomaran sus huellas dactilares, lo que finalmente fue su perdición. El análisis de huellas dactilares coincidió positivamente con los registros de servicio militar de John List. Es un misterio por qué John aceptó que le tomaran las huellas dactilares. Su nota de confesión años antes había hablado sobre los sentimientos negativos y de culpa hacia lo que había hecho, así que quizás la culpa había sido demasiado y cuando lo atraparon, decidió rendirse. Quizás olvidó que cuando se unió al ejército para servir en Corea, era práctica estándar tomar huellas dactilares en caso de que la identificación facial de un soldado caído no fuera posible. Quizás simplemente pensó que parecería culpable si decía que no. Nadie realmente sabía por qué lo hizo. A pesar de haber sido detenido desde que se encontró la coincidencia positiva de las huellas dactilares, Bob seguía insistiendo en que no era John List. Sin embargo, a estas alturas, su abogado le había aconsejado que iba a ser imposible convencer a un jurado de que no era John List, y que su mejor defensa era intentar descalificar la evidencia que podría facilitar una condena de primer grado, la carta de confesión. Siguiendo este consejo, finalmente admitió que él era, de hecho, el hombre que había asesinado a su esposa, madre y 3 hijos casi 2 décadas antes. Después planearon su defensa de 2 partes. Primero, hacer que se excluyan las pruebas encontradas en la escena con el argumento de que no se había obtenido una orden de registro antes de la entrada del oficial a la propiedad, lo que la haría inadmisible bajo la 4ª enmienda. La segunda parte era intentar obtener condenas menores mediante la construcción de un caso basado en la acción, a través de la disminución de la capacidad y la responsabilidad. Alegaban que estaba tan afectado por perder su trabajo y descubrir que su matrimonio de 19 años se basaba en mentiras, que no tenía control total de sus acciones. Un psiquiatra forense designado por el tribunal evaluó a John para determinar si la responsabilidad disminuida, en lugar de un asesinato premeditado de primer grado, era la razón más probable de los asesinatos. A pesar de estar completamente consciente de que el psiquiatra fue contratado por la fiscalía, John dio todos los detalles de lo que había sucedido ese día en 1971 y los eventos que lo llevaron a tomar ese curso de acción. De una manera muy tranquila y distante, John le dijo al Dr. Simmering que ese día se despertó como cualquier otro, se vistió con su traje de negocios, bajó las escaleras y desayunó con su familia antes de despedir a sus hijos para la escuela. Luego, mientras su esposa tomaba su café matutino, él se movió detrás de ella y levantó su brazo, sosteniendo una pistola de 9 milímetros en la parte posterior de su cabeza, y apretó el gatillo. Luego subió al 3er piso y disparó a su madre en su habitación. Después de eso, esperó pacientemente a que su hija y su hijo menor regresaran a casa de la escuela. Y les disparó a ambos. Luego se hizo un sándwich, retiró todo el dinero de las cuentas bancarias de la familia antes de cerrarlas, y fue a la escuela del hijo mayor para animarlo en su partido de fútbol de la escuela secundaria. Otros padres notarían cómo John parecía estar orgulloso del rendimiento de su hijo, y lo animaba bastante fuerte. Después del partido, llevó a su hijo a casa, sacó su pistola para dispararle. Sin embargo, su hijo no se iría en silencio como los otros miembros de la familia, e intentó defenderse, obligando a John a dispararle varias veces antes de matarlo con un tiro al pecho. Con toda su familia muerta por su mano, metió sus cuerpos en sacos de dormir y los trasladó al salón de baile. Encendió todas las luces y puso el tocadiscos para que reprodujera música clásica continuamente a través del intercomunicador. Esto se hizo para darle tiempo para escapar sin alertar a nadie sobre la desaparición de su familia. También canceló las entregas de periódicos y leche, dando la razón de que se iban de vacaciones y previamente había enviado cartas a la escuela de los niños para decirles que los niños estarían fuera del estado para visitar a su madre enferma, y estarían ausentes durante algunas semanas.
Luego destruyó lo que pensaba que eran todas las fotos que mostraban su rostro, y finalmente bajó el termostato a su configuración más baja para retrasar la descomposición de los cuerpos. Luego estuvo en fuga durante 19 años, creando una nueva identidad para sí mismo, casándose e integrándose a los feligreses locales, escondiéndose a plena vista, hasta que el programa America's Most Wanted emitió el episodio que llevó a su captura. Tras semanas evaluando a John, el Dr. Simmering presentó su evidencia ante el tribunal. Pintó la imagen de un obsesivo compulsivo que genuinamente creía que estaba haciendo un favor a su familia enviándolos al cielo, pero que meticulosa y fríamente planeó todo con anticipación, y sabía absolutamente que lo que estaba haciendo estaba mal. El 12 de abril de 1990, John List fue declarado culpable de los 5 cargos de asesinato en primer grado. Sigo verdaderamente arrepentido por la tragedia que ocurrió en 1971. Me siento, debido a mi estado mental en ese momento, yo no era responsable de lo que sucedió. El juez no se conmovió por la súplica de perdón de John y lo condenó a la máxima pena permitida en ese momento. 5 condenas de cadena perpetua para ser cumplidas consecutivamente. Con los años, se presentaron 2 apelaciones contra su sentencia ante el Tribunal de Apelaciones Federal. Primero, sus cartas al pastor deberían ser confidenciales por razones religiosas y, por ende, no podrían usarse como evidencia en el caso. La segunda apelación fue que él había estado sufriendo de trastorno de estrés postraumático debido a su tiempo de servicio en el ejército. Se rechazaron ambas apelaciones.